Buenos días a todos y todas. Agradecemos su participación en este webinar organizado entre IPCIG y UNICEF para América Latina y el Caribe. Soy Joana Maya Pinzón y hago parte del equipo de política social de UNICEF para la región, trabajando entre otros temas los relacionados con sistemas de protección social. Es un placer para mí estar acompañándolos como moderadora en este webinar en el que esperamos compartir con ustedes experiencias relevantes sobre la importancia de la creación y o fortalecimiento de políticas orientadas a las familias para promover y proteger la lactancia materna de nuestros niños y niñas. Nos acompañan hoy un excelente grupo de expertos en nuestro panel. Ellos son, desde IPCIG, Raquel Tebaldi y Charlotte Vilo, el equipo de investigadoras de IPC. Ellas nos estarán presentando los principales hallazgos del estudio sobre la revisión de las políticas nacionales para la licencia de maternidad y paternidad y apoyo a la lactancia materna en lugares de trabajo en América Latina y el Caribe. Este estudio se ha realizado bajo la coordinación de la Unidad de Política Social de UNICEF-LAC. Raquel es investigadora en el área de políticas de género y protección social. Actualmente es miembro del programa del doctorado de Unimerit en Maastricht, Países Bajos, sobre innovación, economía y gobernanza para el desarrollo. Charlotte es magíster en pobreza y desarrollo, es investigadora en IPC, en donde trabaja temas relacionados con protección social en diferentes regiones del mundo. Desde la oficina regional de UNICEF nos acompaña María Paula Rainbow, quien nos va a estar hablando sobre la importancia de la participación de los padres en el cuidado y crianza de los niños y niñas en América Latina y el Caribe, y nos estará dando las recomendaciones para promover su participación. María Paula es antropóloga y magíster en acción humanitaria. Ha trabajado en el sector público y desde el 2015 hace parte de UNICEF, en donde viene apoyando el desarrollo e implementación de estrategias como cuidado para el desarrollo infantil y promoviendo la educación y el aprendizaje desde el comienzo de la vida. Desde Chile nos acompaña Carmen Naranjo, jefe de la unidad jurídica del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social. Nos va a estar hablando de los aspectos legislativos, financieros y de implementación práctica del uso de las licencias de maternidad, paternidad y parentales desde Chile. Carmen es abogada y magíster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social. Trabaja como abogada en la Superintendencia de Seguridad Social desde hace 30 años y es autora de diferentes publicaciones que las pueden ver en el PowerPoint. Desde México, contamos con Catalina Gómez y Matías Sachs de la oficina de UNICEF. Ellos nos estarán hablando de la experiencia desde UNICEF en el diseño e implementación de la guía de lactancia materna en los centros de trabajo. Catalina es magíster en política social y planificación. Actualmente la jefe de política social, salud y nutrición para la Oficina de México. Cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de programas y políticas de protección social y promoción del bienestar en la infancia a nivel regional. Matías es médico cirujano con 2 maestrías. Su trabajo ha estado enfocado en la investigación y la coordinación de proyectos orientados a mejorar la salud y la nutrición materna e infantil. Actualmente trabaja como oficial nacional de salud y nutrición en la Oficina de México. Antes de dar la palabra a nuestros panelistas, explicaré la metodología para todos y todas que les permita participar de este seminario web. Cada panelista tendrá 15 minutos de intervención. En sus pantallas, ustedes podrán encontrar un chat en el que podrán escribirnos las preguntas y nos indicarán si las quieren orientar a algún panelista en particular o si consideran que podría ser contestada por todos los panelistas. Nosotros escucharemos todas las intervenciones de los panelistas y al finalizar estaremos compartiendo las preguntas. No necesariamente todas las preguntas pueden ser abordadas durante este seminario, pero sí vamos a contar con un documento que resuelve las preguntas que no vamos a compartir en este espacio. Tanto la grabación de este webinar como este documento de preguntas y respuestas será compartido en la plataforma de Social Protection North más adelante. Es así que le doy la bienvenida a Raquel y Charlotte y a partir de este momento empezamos con nuestras presentaciones. Ok. Bueno, muchas gracias, Johanna. Buenos días y buenas tardes. Como anticipado por Johanna, yo y Raquel, aquí del International Policy Center for Inclusive Growth en Brasilia, vamos a presentar el estudio que hemos elaborado
bajo la coordinación de Johanna y Mónica Rubio de UNICEF y LACRO. El estudio está siendo finalizado y será lanzado a principios del próximo año. Primero, un poco sobre el estudio. El estudio tuvo el objetivo de mapear y analizar dos tipos de políticas en América Latina y el Caribe. Primero, las licencias de maternidad, paternidad y parentales. Y segundo, las políticas de apoyo a la lactancia materna en el lugar de trabajo, como descansos diarios y salas de lactancia, para amamantar al niño o extraer leche durante el trabajo. Comparamos estas políticas en la región con los estándares internacionales según la OIT y las mejores prácticas en el mundo. Para mapear las legislaciones respectivas a estas políticas, consultamos varias bases de datos como las de la CEPAL, de la OIT y otras. Y también consultamos a las oficinas nacionales de UNICEF en la región. Bueno, antes de todo, algunas palabras sobre el marco conceptual. Entendemos que las políticas de licencias y las de apoyo a la lactancia en el lugar de trabajo hacen parte de un sistema amplio de protección social, lo que UNICEF define como un conjunto de políticas y programas destinados a prevenir o proteger contra la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social a lo largo de su ciclo de vida. Un sistema global de protección social está compuesto por varios componentes, como se puede ver en este gráfico. Y uno de estos componentes son los programas. Los programas que hemos analizado en este estudio hacen parte de la categoría trabajo y empleos, en rojo, en el gráfico. Y esta categoría incluye, entre otros, iniciativas enfocadas en niños y familias, como por ejemplo lugares de trabajo favorables a la familia, así como también licencias de maternidad y paternidad. Y bueno, ¿por qué las políticas para las licencias y el apoyo de la lactancia materna en el lugar de trabajo son importantes? ¿Por qué los gobiernos deberían invertir en estas políticas? Como ustedes pueden ver, hay varios argumentos. Yo hoy no voy a presentar todos porque no tenemos mucho tiempo en este webinario hoy, pero uno de los argumentos principales es que ambos tipos de políticas facilitan la lactancia materna. Y hay sólidas evidencias que muestran que la lactancia materna es importantísima para la salud del niño, porque puede prevenir varias enfermedades. Y como consecuencia de esto, la lactancia materna disminuye la mortalidad infantil. Además, la lactancia materna no solo es importante para la salud del niño, sino también para la salud de la madre. Y bueno, las licencias de maternidad no solo son importantes para permitir que las mujeres puedan amamantar, pero también porque ayuda a disminuir el estrés de la madre, entre otros beneficios. Y porque también garantizan los ingresos de las familias mientras cuidan de los niños. Otro argumento muy importante es que las licencias contribuyen para la igualdad de género, porque primero es una forma de reconocer el trabajo de cuidado que generalmente no es remunerado y muchas veces no es reconocido como trabajo. Y en la mayoría de los casos es realizado por mujeres. Y al incluir también a los padres, las licencias pueden promover la corresponsabilidad parental. Y por lo tanto, las licencias contribuyen para una distribución más justa del trabajo de cuidado. Y bueno, por último, los descansos diarios y salas de lactancia en los lugares de trabajo son importantes porque permiten a las mujeres ejercer tanto su derecho al trabajo como también su derecho a la lactancia. Y es muy importante entender aquí que para seguir produciendo la cantidad adecuada de leche, es esencial que la mujer extraiga la leche acumulada durante todo el día, incluso durante el tiempo que se encuentra en el trabajo. Próximo.
Ahora, un poco sobre las recomendaciones internacionales. En términos de la lactancia materna, la OMS y UNICEF recomiendan solamente la leche materna durante los primeros 6 meses, lo que se llama lactancia materna exclusiva. Después de los primeros 6 meses, el bebé debe recibir otros alimentos, pero la madre debe continuar amamantando al niño hasta los 2 años, lo que se llama lactancia materna continuada. Y mirando para América Latina y el Caribe, podemos ver en este gráfico que las tasas de lactancia materna aún son debajo del promedio global. La barra azul aquí se refiere al porcentaje de los niños menores de 6 meses que son alimentados exclusivamente con leche materna. Y en América Latina y el Caribe son 38%. Y solamente 31% reciben lactancia materna hasta los 2 años. Y voy a presentar rápidamente las recomendaciones internacionales para las licencias y las salas y los descansos que hemos utilizado también como criterios para comparar y analizar las políticas en América Latina y el Caribe. En términos de las licencias, el convenio de la OIT sobre la protección de la maternidad prevé un mínimo de 14 semanas remuneradas con prestaciones no inferiores a 2/3 de su salario. El convenio también establece que las prestaciones deberán financiarse mediante un seguro social obligatorio o con cargo a fondos públicos. Sin embargo, la recomendación número 191 prevé que el ideal sería 18 semanas, con prestaciones equivalentes a su salario. Próximo slide, gracias. En términos de descansos, en términos de descansos y salas para lactancia, el convenio 183 prevé que la mujer tiene derecho a una o varias interrupciones por día o una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo. Y también establece que los descansos deben contar como tiempo de trabajo remunerado. Y además la OIT recomienda establecer salas que permitan la lactancia en el lugar de trabajo o cerca del mismo. Próximo slide. Gracias. Aquí solamente un ejemplo de una sala de lactancia para extraer leche. Como se puede ver, es recomendado que sea una sala con un cierto nivel de privacidad y higiene. Y también debería haber una heladera para almacenar la leche para alimentar al bebé después del trabajo. Y ahora paso la voz a mi colega Raquel para explicar lo que hemos encontrado en términos de licencias en la región. Gracias. Gracias, Charlotte. Próximo slide, por favor. Bom, primeiramente, em termos de acesso e elegibilidade, essas políticas de licencias maternidade em la região estão generalmente vinculadas a los sistemas de seguridad social, lo que deja excluida una cantidad significativa de trabajadores informales. Entonces, es importante destacar que la ampliación de la seguridad social a los trabajadores especialmente vulnerables, como los que trabajan en el servicio doméstico, es fundamental para mejorar la cobertura de la protección de la maternidad en la región. Próximo slide, por favor. Aquí podemos ver la duración de las licencias frente a las recomendaciones, al convenio de la OIT y la recomendación. Como pueden ver, muchos países aún no alcanzan las 14 semanas y pocos alcanzan las 18 semanas o más. Próximo, por favor. También tenemos que considerar que algunos países determinan un periodo prenatal y postnatal para las licencias, lo que hace con que muy pocos países puedan llegar cerca de las 26 semanas
o 6 meses de lactancia exclusiva. Próximo, por favor. En términos de la promoción de la corresponsabilidad parental entre los padres, la región también tiene muchos pasos para mejorar, porque la mayoría de los países no dispone de licencias paternidad de más de 5 días, ni de licencias parentales. Entonces, muy pocos países. Ok. No, puedes, próximo slide, por favor. En términos de la estructura de financiación, podemos ver que la mayoría de las licencias son pagas por los fondos de seguridad social, pero aún hay países que pagan las licencias con aportes de los empleadores. Próximo, por favor. Entonces, algunas observaciones finales. Hay algunos casos recientes de expansión de las licencias en que hay la previsión de la realización secuencial de esos derechos establecidos por ley, lo que puede ayudar a que los actores tengan tiempo para adaptarse a los cambios. En donde las licencias maternidad se financian a través de la responsabilidad del empleador, la política puede tener un efecto negativo al desincentivar la contratación de mujeres. También es importante que al estimar los costos de esas políticas, debemos considerar sus beneficios potenciales en términos de desarrollo infantil. Y una de las limitaciones principales de su estudio fue que los datos comparativos de cobertura en materia de prestaciones por maternidad para la región son escasos, a pesar de la disponibilidad de datos administrativos en muchos países. Muchas gracias. Ahora, sobre los resultados en términos de las legislaciones sobre descansos y salas para la lactancia. Próximo, por favor. Bueno, a excepción de 4 países, todos los países en la región ofrecen pausas diarias remuneradas de un mínimo de 60 minutos para amamantar al niño o extraer leche. Normalmente estas pausas o descansos pueden ser divididos en hasta 2 o 3 pausas. Sin embargo, pocos países posibilitan que las mujeres continúen tomando descansos remunerados después de este periodo de 6 meses, como se puede ver en el gráfico a la izquierda. Solamente Chile permite que las mujeres tomen descansos hasta el niño tenga 2 años. Próximo slide. Y sobre las salas de lactancia, vimos que la mayoría de los países cuenta con legislaciones que obligan a las empresas y instituciones del sector público a instalar salas de lactancia. En muchos países esta obligación solo aplica para empresas con un número mínimo de empleados, normalmente 20 o 30. Y observamos también que en la mitad de los países la legislación también prevé la prestación de servicios de guardería, que son lugares en el trabajo o cerca del trabajo donde los padres pueden dejar sus hijos hasta una cierta edad. En general, vemos que la información sobre el estado de implementación de las salas y guarderías en el lugar de trabajo y los mecanismos de monitoreo son muy limitadas. La información muchas veces no es disponible para el público. El Perú es una excepción, ya que cuenta con una comisión multisectorial de lactarios, y esa comisión elabora informes anuales y realiza visitas periódicas de supervisión en todo el país a instituciones públicas y privadas. Próximo. Y para resumir algunas palabras, algunas observaciones finales también sobre los descansos diarios y salas de lactancia. Bueno, hemos visto que pocos países permiten que las mujeres tomen descansos para extraer leche o amamantar después de los primeros 6 meses.
lo que dificulta que las mujeres sigan la recomendación de la OMS, que dice que los niños deben recibir leche materna hasta los 2 años. Y recordando aquí de nuevo que la producción de la leche materna disminuye cuando no se extrae regularmente. Además, un número importante de países aún no promulgado la legislación sobre instalaciones de salas de lactancia. Y un otro punto importante es que son pocas las legislaciones que especifican el apoyo financiero del Estado. Los costos adicionales de las salas de lactancia pueden desincentivar la contratación de trabajadores con obligaciones familiares. Y, bueno, por último, quería enfatizar también que las salas de lactancia son disponibles obviamente, para mujeres en el sector formal. Muchas veces las mujeres del sector informal no tienen acceso a este tipo de apoyo. Y por esto es muy importante invertir también en otras políticas para apoyar la lactancia materna, como por ejemplo campañas de información, entre otros. Y bueno, con esto ya llegamos al final de nuestra presentación y me gustaría pasar la voz a María Paula desde UNICEF El Acro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Charlotte. Yo me acerco un poco para que podamos escuchar de una manera óptima. Y muchas gracias por todo lo que nos estabas contando sobre el estudio, porque esto nos da como la apertura o nos pone en marco frente a lo que yo les voy a contar ahora, y es cómo son las alianzas que estamos teniendo tanto UNICEF como con otros de nuestros socios claves, tales como el Banco Mundial o la Organización Mundial de la Salud, para acompañar a las familias y poner a las familias también como protagonistas del desarrollo de sus niños y de sus niñas en primera infancia. Siguiente, por favor. Next. Ok. Estamos en una convergencia única y en un momento clave, todos ustedes lo saben, pero no quiero dejarlo de lado. Y primero fue la tercera serie de primera infancia que salió de Lancet y que estuvo muy de la mano con el esfuerzo que están haciendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible para lograr que los niños y niñas en primera infancia y sus familias estén dentro de la agenda como una prioridad. Entonces ya sabemos que si queremos lograr objetivos claves como el 2, el 3, el 4, el 5, bueno, yo diría en todos, necesitamos una inversión profunda en los primeros años para poder construir sociedades mucho más equitativas, con menor pobreza y con mayor equidad entre los géneros. Siguiente, por favor. Next. Ok. Dentro de los objetivos que tiene la Agenda Global para la salud de los niños, niñas, adolescentes, las mujeres y demás, cada vez somos más exigentes y entonces ya no solamente hablamos de sobrevivir, sino cómo logramos que cada ser que sobreviva pues alcance el óptimo de su desarrollo y por ende se transforme lo que nosotros hemos logrado como sociedad. Siguiente, por favor. Y tal y como les contaba, dentro del estudio de Lancet, que es tal vez uno de los estudios más importantes que tenemos de evidencia científica, sobre todo con todo lo relacionado con primera infancia, llegamos a una serie de conclusiones que han sido claves para indicarnos qué camino tomar a las diferentes personas y a las diferentes organizaciones que trabajan a favor de los derechos de la infancia. El primer gran mensaje de Lancet decía que necesitamos empezar a intervenir temprano, ¿no? Ya sabemos que entre más rápido intervengamos es mejor y es más óptimo, porque todas las experiencias que reciben los niños y niñas en sus primeros años van a ser determinantes para el resto de su vida. Hablamos que necesitamos prevenir y ahí también está muy de la mano con intervenir temprano, y sabemos que cada uno de los logros que se tengan y cada uno de los derechos que se cumplan con los niños pequeños en sus primeros años van a tener no solamente un efecto positivo a lo largo de su vida,
sino en las siguientes generaciones. Todo esto nos indica, siguiente por favor, que para que los niños puedan sobrevivir y desarrollarse se necesitan sobre todo de 3 elementos. Primero es todo lo que tiene que ver con nutrición y salud, que ya Charlotte y las colegas nos estaban comentando, cómo es determinante que los niños tengan una nutrición y una salud adecuada en sus primeros años. Lo segundo es que estén en entornos protectores, que estén en entornos libres de violencia, que estén libres de maltrato, de abandono y que estén en unos contextos ambientales y fuera de violencia en los lugares en donde crecen. Y el tercero, que es clave y que va a estar muy relacionado con todo lo que estamos hablando de invertir en el adulto y cómo logramos proteger a los adultos para que a su vez los adultos puedan proporcionar las necesidades y los requerimientos que tienen los niños pequeños para desarrollarse. Y es todo lo que tiene que ver con la estimulación, con el aprendizaje temprano y con todo ese entorno que construye el adulto para que el niño y la niña pueda crecer en las mejores condiciones. Siguiente, por favor. Por eso, desde UNICEF y de todas las organizaciones que trabajamos a favor del desarrollo de los niños y niñas, cuando hablamos de primera infancia nos enfocamos en 2 metas principales. Y esto es clave con todo lo que tiene que ver con las licencias parentales, con el respeto a la lactancia materna, con los horarios flexibles y demás políticas que estamos abogando a favor de las familias. Primero, que los niños reciban los servicios esenciales que necesitan en sus primeros años. Ya lo hemos hablado, nutrición, salud, educación, estimulación, entornos protectores. Pero para poder lograr esto necesitamos hacer una inversión importante en las madres, los padres y los cuidadores que proporcionan a los niños algo que llamamos un cuidado cariñoso y sensible a sus necesidades. Este concepto de cariño, de un entorno o de un cuidado cariñoso y sensible nace de una traducción al inglés que llaman nurturing care y es todo este ambiente en el que crecen los niños y que el adulto es la persona más importante para proveer ese espacio que los niños pequeños necesitan. Lo habíamos mencionado antes, pero el desarrollo del cerebro de un niño y el desarrollo, sí, pasa a la siguiente, por favor. Y el desarrollo que tiene un niño en sus primeros años está condicionado por el entorno en el que crece. Entonces, ¿quién es la persona más importante en la vida de un niño pequeño? Nosotros los llamamos cuidadores principales, pero ese cuidador principal puede ser su padre, puede ser su madre, puede ser su abuela, o cualquier otro adulto significativo que se va a encargar de construir ese ambiente óptimo para que el niño pueda desarrollar y crecer en unas condiciones muy favorables para su desarrollo. Siguiente, por favor. Para ello, en el año 2016 se hizo un consorcio, esto fue tras, digamos, el lanzamiento de la tercera edición de Lancet, se hizo un consorcio entre diferentes organizaciones a nivel mundial para mirar cómo logramos que a través de un esfuerzo colectivo logremos una hoja de ruta basada en la evidencia más reciente para que no solamente los niños reciban esos servicios esenciales que necesitan para su vida, sino que ese adulto significativo pueda proveer los servicios y el entorno que los niños pequeños necesitan. Esto ha sido un momento clave, no solamente para quienes abogan por los derechos de los niños, sino en general, para quienes trabajan para la reducción de la pobreza, para la equidad de género y demás, porque aquí nos ponen al adulto dentro o como parte protagonista del desarrollo de los niños pequeños. Entonces, siempre que trabajemos para acompañar y garantizar los derechos de los niños y niñas, necesitamos invertir y pensar en el adulto. Y nosotros tenemos unas necesidades o tenemos unas urgencias en América Latina y el Caribe en todos los términos, en todos los enfoques. Necesitamos incrementar los servicios de educación,
en primera infancia, necesitamos garantizar como entornos más protectores y, por ejemplo, en términos también de salud y de nutrición, tenemos como unas deudas pendientes. No obstante, yo quisiera, por ejemplo, que ustedes miraran en la última cifra que tenemos en verde, que dice que solo 1 de cada 6 niños y niñas participa en actividades de aprendizaje con su padre. Si el adulto es la persona más importante en la vida del niño y solo un niño en la región, 1 de cada 6 niños se beneficia de actividades con su padre, necesitamos hacer algo al respecto, ¿no? Cómo trabajamos con los diferentes actores, con los diferentes sectores, para que los niños puedan contar con este adulto significativo que les va a permitir tener un cuidado cariñoso y sensible en su crecimiento y desarrollo. También sabemos, por ejemplo, que solamente 2 de cada 3 niños en la región están expuestos a situaciones de violencia. Entonces, nuevamente, es un llamado. ¿Qué está sucediendo dentro del entorno del hogar y qué está pasando con estos adultos significativos en la vida del niño y qué tenemos que hacer los diferentes actores para acompañarlos? Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, tal y como... siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo logramos, basado en evidencia, acompañar a los adultos desde todos los sectores, desde los sectores de salud, desde los sectores de nutrición, desde los sectores de protección, pero también desde los otros entornos en donde están esos adultos, en sus entornos laborales, a través de medios de comunicación para que puedan tener todo el acompañamiento que se requiere y a su vez ellos puedan acompañar a los niños a crecer y desarrollarse en los entornos más favorables? Siguiente, por favor. Estos beneficios ya lo hemos hablado un poco de una manera más general, pero tienen consecuencias en diferentes momentos claves de la vida de las familias y de los niños, tales por ejemplo como un embarazo saludable, partos seguros, crecimiento, desarrollo y desarrollo saludables, preparación para la escuela, desempeño escolar, una adolescencia saludable, empleo y mejor salario y una vejez saludable, y todo esto tiene los efectos a las siguientes generaciones. Siguiente, por favor. Siguiente. Creo que me quedan 2 minutos. Me quedan 2 minutos. Entonces, es clave que tengamos presente que si bien todos los adultos necesitan el acompañamiento en sus procesos de crianza y que la crianza es un proceso que se aprende y que es un proceso que se experimenta, entonces todos los adultos que están ejerciendo sus roles de crianza y de acompañamiento a los niños pequeños necesitan el apoyo. Hay unos casos que son como más, necesitan un acompañamiento mayor. Muchos de ustedes lo saben, pero cuando hay casos de prematuridad, cuando hay casos de desnutrición, cuando hay casos de discapacidad, de entornos muy violentos, de pobreza y demás, pues cómo entre todos, a través de políticas de protección social, a través de diferentes elementos, se le da un acompañamiento más cercano a esas familias para que las familias a sí mismas puedan hacer sus procesos de crianza mucho más óptimos. Siguiente, por favor. Ahí, desde UNICEF, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, tenemos diferentes iniciativas que acompañan estos procesos. Para terminar, solamente quiero compartirles una que se llama Cuidado para el Desarrollo Infantil. Es una intervención efectiva que el Lancet también la recomienda, y es como en los programas de acompañamiento a familias lo que hacemos es realmente desarrollar esas habilidades que necesita el adulto para acompañar a su niño en su crecimiento y desarrollo. Entonces sabemos, por ejemplo, que en casos de maternidad adolescente o en casos, por ejemplo, de discapacidad o prematuridad o cuando las familias han estado separadas por diferentes motivos, el adulto a veces tiene inconvenientes en desarrollar las habilidades que necesita para poder acompañar a sus niños en sus procesos de crianza.
Entonces, ¿cómo desde los diferentes sectores lo que hacemos es acompañar a ese adulto para que desarrolle esas habilidades que necesita? Nosotros hablamos de desarrollar de habilidades de sensibilidad y capacidad de respuesta para que a su vez estos adultos puedan ofrecer a los niños entornos cariñosos y sensibles a sus necesidades. Entonces, yo voy a parar en este momento, pero quedo atenta a cualquier persona que tenga algunas preguntas y los invito a que lean el marco del cuidado cariñoso y sensible para que vean nuevamente cómo la comunidad internacional y cómo la evidencia científica está resaltando la labor que tiene el adulto y el protagonismo que tiene el adulto en el desarrollo de sus niños pequeños y qué alternativas tenemos para poder fortalecer los programas de acompañamiento a familias. Gracias. Le damos la palabra a Carmen. ¿Nos escuchan? Hola, ¿nos escuchan? Sí, Patricia y Carmen, ¿Nos sigan. escuchan? Hola, buenas tardes. ¿Y se ve la presentación? Sí, la pueden poner en forma de presentación full. Ahorita les estamos viendo el archivo. Exacto. Hola, estoy muy agradecida por esta invitación y he aprendido mucho de las panelistas, así que tratando de un poco mostrar los derechos de protección a la maternidad que tenemos en nuestro país. Debemos señalar que en relación a la protección a la maternidad, nosotros tenemos beneficios tanto en el ámbito laboral como previsional. En el ámbito previsional tenemos derecho o licencias médicas, digamos, y subsidios antes y después del parto, y licencia por enfermedad grave del niño menor de 1 año. En el ámbito laboral se garantiza la estabilidad, es decir, las mujeres tienen un fuero laboral desde que está embarazada hasta 1 año desde el término del descanso postnatal. También, y en base a lo que han hablado los demás panelistas, nosotros tenemos en nuestro país un sistema de derechos a la cuna para mujeres que trabajan en empresas que tienen 20 o más trabajadoras. Incluso existe una norma especial respecto, por ejemplo, de centros comerciales, los malls, donde hay muchas empresas que tienen menos de 20 trabajadoras, pero que se ve el mall, el centro comercial como un todo, y por tanto existe la obligación de tener salas cuna financiadas con cargo al empleador. Y tenemos relacionado con eso, porque el derecho a sala cuna es hasta los 2 años de edad, el derecho y permisos diarios para alimentar. Originalmente el derecho se llamaba para amamantar, se amplió hace algunos años y es para alimentar, que es mucho más amplio, digamos, porque en general el proceso de lactancia, 6 meses, 1 año, pero la madre puede ir a alimentarlo hasta los 2 años. Es 1 hora por día, que puede fraccionarse en 2 medias horas, más el tiempo que ocupe para trasladarse al lugar si no está en el mismo lugar del trabajo. Y la mujer, digamos, puede también convenir con el empleador de irse, por ejemplo, 1 hora antes, tomar la hora no entre medio de la jornada, sino irse 1 hora antes. La siguiente. Vamos ahora a ver la parte que yo veo, digamos, que es la parte previsional, que son los derechos que tienen las mujeres embarazadas y puérperas y que se tiene cuando el niño está enfermo hasta el año de edad. La siguiente. Nosotros tenemos derecho a licencias médicas que se llama licencia prenatal, postnatal, permiso postnatal parental y licencia médica por enfermedad grave del niño menor de 1 año. Esto tiene la particularidad que el subsidio que se obtenga es financiado en un 100% por el Estado. A este subsidio, a estos derechos de descanso, tienen derecho las trabajadoras dependientes del sector privado, del sector público y también las trabajadoras independientes que cotizan.
Se paga un subsidio calculado en relación a las remuneraciones o rentas por las que cotizan en determinados periodos. Hay un periodo de cálculo. Debemos recordar que en Chile se tiene un ingreso mínimo de 310.000 pesos, o sea, nadie debería cotizar por menos que eso, y se cotiza hasta un tope imponible que es de 79,2 unidades de fomento, que son aproximadamente $3.000. Por tanto, digamos, el subsidio que se obtenga por los beneficios de protección a la maternidad va a depender justamente del monto de las remuneraciones o rentas por las que cotice. Ahora pueden existir circunstancias en que la mujer tenga muy pocos periodos con remuneraciones, o sean estas muy bajas. En ese caso, el Estado garantiza un subsidio mínimo diario de 3.236 pesos, que equivale a 4,6 dólares aproximadamente por día. Ahora, vamos en detalle viendo cuáles son los permisos. Primero tenemos un descanso prenatal que es de 6 semanas antes de la fecha probable de parto. Tenemos un descanso postnatal, regla general, son 12 semanas desde la fecha del parto, pero, y esto se modificó hace ya 6 años, este permiso general de 12 semanas se puede ampliar en caso de partos múltiples o prematuros. Si hay un parto múltiple, la mujer tiene derecho a que se le amplíe a estas 12 semanas originales, que son 84 días, se le sumen 7 días por cada hijo a contar del segundo. Ahora, puede ocurrir que sea un parto prematuro. ¿Qué se entiende por parto prematuro? Que el parto se produzca antes de la semana 33 o que el niño o niña pese menos de 1,5 kilos. En ese caso se establece un postnatal de 18 semanas. Si se dan ambas circunstancias, porque podría existir partos prematuros previos a las 33 semanas, y además que sea múltiple, se va a tener que preferir el que sea más días, que no, por regla general siempre va a ser el de las 18 semanas. Por tanto, eso es un anticipo. Son niños que por su condición de prematuro o por su condición de ser varios requieren de un tiempo mayor de dedicación de la madre o del padre a su cuidado. La misma modificación que se realizó hace más o menos 6 años, casi 7 años, que amplió el postnatal en caso de partos prematuros o múltiples, estableció un permiso llamado postnatal parental que va a continuación del descanso postnatal, que son 12 semanas más si se utilizan a jornada total o 18 semanas si se utilizan a jornada parcial. Es decir, al término del descanso postnatal de 12 semanas o el periodo mayor cuando corresponda, viene este permiso postnatal parental, regla general de 12 semanas, que podría ampliarse a 18 semanas más si se utiliza en jornada parcial. Y acá se establece que la madre puede traspasar las últimas semanas al padre. Un poco volviendo atrás, se me olvidó decir que en el caso del postnatal, que está establecido para la madre, también lo puede utilizar el padre cuando la madre fallece. Si la madre fallece durante el parto o durante el periodo que se utiliza para el descanso postnatal, este beneficio va a ser utilizado por el padre trabajador. En el caso del permiso postnatal parental, va para la madre, pero la madre le puede traspasar al padre las últimas semanas. Ahora, si por alguna situación la madre no está porque murió, por ejemplo, el permiso postnatal parental también va a poder ser utilizado por el padre trabajador. Ahora, también hay que señalar que esto, que partió originalmente como derecho para las madres, que se fue extendiendo para los padres, también se extendió a terceras personas, y terceros que por resolución judicial tengan el cuidado personal de un menor, también pueden utilizar un beneficio similar al postnatal y un beneficio similar al permiso postnatal parental.
Si este tercero se le entrega a un niño, o tercera se le entrega judicialmente a un niño que es menor de 6 meses, tiene derecho a las 12 semanas que equivalen al postnatal, más las 12 semanas que equivalen al descanso postnatal parental. Si ya tiene más de 6 meses, en ese caso no tiene el similar al postnatal, pero sí tiene derecho al permiso postnatal parental. La siguiente. Existen otros derechos, porque hablé del prenatal, del postnatal y del parental, pero debemos recordar que existen otros beneficios cuando la madre tiene problemas durante el embarazo, síntomas de aborto, síntomas de parto prematuro, también tiene derecho a permiso, y también cuando termina todo su beneficio, digamos, antiguamente cuando terminaba su postnatal y hoy día cuando termina el postnatal parental, como el niño aún es menor de 1 año, si este se enferma gravemente va a poder también hacer uso de licencia médica la madre, y la madre puede optar porque ese beneficio lo utilice el padre trabajador. Ahora, ¿cómo se hacen efectivos estos derechos? Presentando una licencia médica al organismo que corresponda. Si la persona está en FONASA, que es el sistema público de salud que existe en Chile, se presenta ante una comisión de medicina preventiva e invalidez, la COMPIM. Si la persona, digamos, cotiza en el sistema privado de salud, que son las ISAPRE, la presenta ante esa entidad. La licencia médica se autoriza y va a justificar, obviamente, la ausencia al trabajo, pero además puede dar derecho a la mantención de la remuneración si se trata de un funcionario público municipal, o al pago de un subsidio por incapacidad laboral cuando se trata de un trabajador dependiente no del sector público o de un trabajador independiente que cotiza. Cuando es un trabajador dependiente, no del sector público, debe contar con esta licencia médica, obviamente debidamente autorizada, debe tener un tiempo de afiliación previsional mínima de 6 meses y debe tener al menos 3 meses de cotizaciones dentro de los 6 meses anteriores a la fecha inicial de la licencia médica. Acá se interpreta que estos 3 meses equivalen a tener 90 días, sean continuos o discontinuos, o sea, se pueden sumar periodos más breves que se encuentren dentro de los 6 meses anteriores a la licencia. La persona tiene 90 días, cumple con el requisito. Ahora existe una situación en que se le rebaja el requisito de cotizaciones cuando se trata de trabajadores contratados por día. Es muy común esto en el retail, que lo usan para trabajar el día sábado o el día domingo. También en Chile es muy usado esto en los puertos, donde los estibadores son contratados por día. En estos casos, el requisito de 90 días se rebaja a 30. Obviamente, al inicio del descanso maternal debe haber un contrato de trabajo vigente, porque estamos hablando de trabajadores dependientes, sin perjuicio de que en esta misma gran modificación que se hizo hace 6 años, se estableció un derecho a un subsidio hasta 30 semanas, que si uno ve es la suma de prenatal, postnatal y parental, 6 más 12 más 12, para trabajadoras que estén cesantes al momento de iniciarse el descanso prenatal, siempre que el último contrato haya sido en virtud de lo que nosotros llamamos contratos más débiles, digamos, que son los a plazo fijo, por obra o faena. Estas mujeres cesantes, con ciertos requisitos de mínimo de cotizaciones dentro de los 2 años anteriores, van a poder también tener un subsidio aun cuando estén cesantes. Y también tenemos el caso de los independientes. Ahora los independientes, esto ocurre yo creo en todos los países, los independientes, como no existe por regla general la obligación de cotizar, normalmente no cotizan. No obstante, nosotros en Chile hemos avanzado porque los trabajadores independientes los podemos dividir en los obligados a cotizar y los no obligados a cotizar. ¿Cuáles son los obligados a cotizar? Aquellos que tienen una situación tributaria que declarar todos los años en el mes de abril. Cuando declaran los impuestos en el mes de abril, que normalmente son ciertos los profesionales liberales o socios de alguna sociedad,
estas personas van a tener que pagar también cotizaciones para pensión, para salud y para la ley de accidentes del trabajo. Entonces, estas personas obligatoriamente van a acceder a todos los beneficios de seguridad social, entre ellos el derecho a licencias médicas maternales. En el caso de estas personas, ellos tienen derecho, cumpliendo entonces 12 meses de afiliación, 6 meses de cotizaciones, estar al día o haber pagado cotizaciones en abril. La siguiente. Aquí hay algo muy interesante. En Chile, los subsidios más importantes en materia de maternidad, como son el prenatal, el postnatal, el permiso postnatal parental y la licencia médica por enfermedad grave del hijo menor de 1 año, son de cargo del Estado, con cargo a un fondo fiscal, sin perjuicio de que la persona incluso esté en el sistema de salud privado ISAPRE, igual la ISAPRE le paga el subsidio, pero recupera del Estado estas plata. La tuición y fiscalización de este fondo corresponde a la Superintendencia de Seguridad Social, porque tiene la administración financiera de ese fondo. Siguiente. Me estoy apurando porque me dicen que tengo poco tiempo. Aspecto relevante para la existencia y permanencia, yo creo que el hecho, digamos, que los beneficios de protección a la maternidad hayan pasado de 18 días a 30 hoy día en nuestro país, se debe a la importancia que se le da a la familia, a la maternidad y paternidad y a la conciliación que debe tener esta vida con el trabajo. También a la participación del Estado en su financiamiento. Yo creo que esto es crucial. Al uso correcto del beneficio, porque existen buenas medidas de control en el sentido de que realmente vaya a quienes va ahora. Es muy difícil simular, digamos, un embarazo o un parto, pero se corrige, o digamos, se controla que realmente llegue a trabajadores dependientes e independientes y no existan, por ejemplo, simulaciones laborales. Eso en general, como es poco tiempo, voy a agregar finalmente que nosotros en Chile tenemos licencia médica por enfermedad grave hasta que el niño tiene 1 año, pero hace 3 años se creó un seguro nuevo que se llama el SANA, seguro para el acompañamiento, en que los padres pueden tener 90 días para cuidar a los niños mayores de 1 año y hasta los 18 años afectados por un cáncer o estado terminal de ese mismo cáncer o cuando han sido trasplantados, lo que es un beneficio que se agrega a la protección de los niños que solamente están hasta el año y hoy día con estas patologías terribles, digamos, pueden tener un acompañamiento de los padres por más tiempo. Próximamente, en enero del próximo año, entra a este seguro estado terminal por cualquier patología, no solamente por el cáncer, y en diciembre del próximo año entra en vigencia este seguro SANA para accidentes graves que pongan en peligro la vida o secuelas nefastas para el niño. Muchas gracias. Solo voy a agregar 2 puntos al final de la presentación y muchas gracias, Carmen, por aceptar esta invitación. Solo agregar que hace 6 años efectivamente en Chile se aumentó la licencia de postnatal, agregando este postnatal parental que suma 12 semanas o 18 semanas más, y eso sí tuvo un impacto y se ha visto en la lactancia. Entonces mencionarlo, sobre todo considerando que aquí hay personas de distintos países, tuvo un impacto efectivamente en aumentar las cifras de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Lo que sucedía es que las mujeres, cuando solo tenían 3 meses de postnatal y regresaban a sus entornos laborales, generalmente tenía efectos y generaba dificultades en la lactancia. Y lo otro, señalar que un tema que sigue siendo un desafío importante en el país tiene que ver con el postnatal masculino, como se denomina, el de los hombres. Hoy día tienen un permiso de 5 días luego de que nace el niño, y esta posibilidad de tomarse estas 6 semanas del postnatal parental al final del periodo de los 6 meses, pero es en vez de la madre. Entonces, generalmente es la madre la que sigue tomándose esas semanas justamente por a la lactancia y cómo se hace la distribución de tareas ahí, pero es un tema que sigue siendo, que si lo miramos desde la corresponsabilidad, sigue siendo un desafío importante cómo hacer que se involucren los padres en esto.
Eso, muchas gracias. No sé si en relación a lo último puedo agregar un dato. A agosto de este año se habían iniciado 64.500 permisos postnatal parental y solamente lo habían utilizado 180 hombres. O sea, podemos ver lo poco que los hombres, digamos, participan en la crianza, que es algo que tenemos que trabajar. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Le damos la palabra a nuestros colegas de México. Hola, buenos días a todos y todas. Déjenme hacer un arreglo aquí en la pantalla. Les vamos a presentar conjuntamente con Matías nuestro trabajo alrededor del fomento a la lactancia materna en el lugar de trabajo en México. Nuestra presentación vamos a comentarles rápidamente la situación de la lactancia materna en México, las barreras para las madres lactantes en el lugar de trabajo, las acciones específicas de fomento de la lactancia materna en el lugar de trabajo, los argumentos para involucrar al sector privado, que es un actor fundamental para este tipo de esfuerzos, y bueno, los pasos siguientes y los desafíos que vemos a futuro. Bueno, no nos vamos a detener porque no es el foco de esta conversación, pero sí queríamos resaltar lo que ya desde la primera presentación de Charlotte ha dicho, que la lactancia materna es un alimento de singular importancia para el bebé, tiene beneficios para el bebé, para la madre, y tal como UNICEF y la OMS la han declarado, es una forma inigualable de facilitar a los niños pequeños el alimento ideal para el crecimiento y el desarrollo correcto. Entonces, esa es como la motivación y el punto principal de que la lactancia materna la tenemos que proteger y promover al máximo. La situación de la lactancia materna en México no es comparada con otros países de la región, no es la más adecuada. La prevalencia de lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida es del 30.8%, lo cual es mucho más baja que la media regional y también los promedios globales. La licencia de maternidad es de 12 semanas, lo cual ya hemos escuchado está abajo de lo que son las recomendaciones internacionales. No existen estas, digamos, hay alguna serie de permisos que dan, por ejemplo, se puede tomar 6 semanas antes y 6 semanas después, pero digamos esto no sería el ideal que pasa con las mujeres que tienen algún tipo de complicación en el parto, etcétera. Es decir, no solo es corta la licencia, sino también tiene un tema de cómo está dividida la licencia, que es todavía un desafío. En cuanto a la licencia de paternidad, es muy corta, es la más corta de los países dentro de la OECD, pues es de 5 días únicamente, parecido al esquema chileno, entonces también hay un gran desafío. Adicionalmente, ya entre las mujeres que trabajan y están en proceso de amamantar, solamente 1 de cada 10 mujeres que trabaja amamanta a su bebé. Y finalmente, algún punto que es muy importante para el trabajo que estamos planteando es que la mayor reducción de la lactancia materna exclusiva es entre los 2 y 4 meses posteriores al nacimiento del bebé, lo cual coincide con el regreso al trabajo, y ese es uno de los desafíos principales que estamos intentando atender. Ahí también, digamos, rápidamente presentarles por qué es tan baja la lactancia materna en México, y es, bueno, evidentemente es una situación multicausal. Hay prácticas médicas muy arraigadas que no contribuyen a fomentar la lactancia, como la separación inmediata del recién nacido durante varias horas y el alto número de cesáreas que todavía se llevan a cabo en México. También hay escaso apoyo y orientación a las madres durante el embarazo e inmediatamente después del parto. Hay una amplísima distribución de fórmulas infantiles y sucedáneos de la leche materna, muchas veces hasta distribuidos por el propio personal de salud, que tampoco contribuyen al fomento y la protección de la lactancia. Y hay políticas inadecuadas de protección social para familias con niños y faltas de medidas de protección y promoción de la lactancia materna en el lugar de trabajo, como ya bien vamos a escuchar.
En ese sentido, México lo que hemos tratado de apoyar es, dada esta multicausalidad de la problemática, hemos estructurado nuestro apoyo en 3 grandes áreas. Uno es el nivel hospitalario, donde apoyamos la iniciativa del Hospital Amigo del Niño y de la Madre, también a nivel comunitario, donde fomentamos todo tipo de intervenciones para educar a las madres con visitas domiciliares, con información oportuna y adecuada, y también a nivel del lugar de trabajo, que es el foco de esta conversación, pero solo quería enfatizar ese nivel, digamos, distintos niveles de trabajo y su complementariedad entre ellos. Luego, específicamente al trabajo que estamos haciendo con respecto a la lactancia en el lugar de trabajo, pues es muy importante entender por qué las madres lactantes, cuáles son las barreras que ellas enfrentan cuando regresan al trabajo. Y bueno, hay múltiples razones, pero algunas de ellas, por mencionarlas, es que el tipo de ocupación puede involucrar actividades físicas demandantes y que pueden tener un efecto negativo en la lactancia. También la duración de la jornada de trabajo puede ser una barrera, igualmente la rigidez de la jornada laboral. También, en algunos casos, cuando regresan hay espacios inadecuados, poco privados, para realizar la extracción y la recolección de la leche. Y finalmente, así haya esos espacios o así haya cierta reglamentación para promover la lactancia en el lugar de trabajo, también muchas mujeres experimentan la falta de flexibilidad, la falta de empatía de supervisores y colegas para tomar intervalos para la extracción de leche. En cuanto a la lactancia como una acción esencial para la protección social, ya también lo hemos escuchado en las otras presentaciones, pero pues desde México lo que sentimos que vale la pena resaltar es que una madre no debería por qué sacrificar el asegurar la salud y bienestar, la suya propia y la de sus hijos, y poder continuar trabajando también, permitiendo así tener su ingreso familiar. Es decir, está en la protección social poder apoyar a esas madres y a esas familias a tener tanto su bienestar, su salud y también tener su derecho a continuar involucrada en su trabajo. Luego, es muy importante entender que todas las acciones de fomento a la lactancia deben entenderse como parte de un conjunto de acciones de un sistema de protección social. Son todas complementarias y muchas de ellas efectivamente son de apoyo a la primera infancia, como las licencias de maternidad y paternidad que ya hemos escuchado, también los servicios de cuidado infantil y acceso a otros servicios fundamentales como la salud. Y nuevamente, desde México también se está enfocando la importancia de este trabajo y su vínculo con los ODS, no solamente para expandir la cobertura de la protección social para todos, sino también vincularlo a otros sistemas como la salud y promover aspectos más integrales y como puede ser la igualdad de género y el trabajo decente. Los dejo entonces con Matías para que continúe con la presentación. Muchas gracias, Catalina, y muchas gracias por permitirnos presentar algunas de las iniciativas en torno a las políticas de lactancia materna en México. Como pueden ver en este slide, hay 2 portadas de 2 guías que hemos desarrollado en México, la primera en 2016, la segunda en 2018. Y me han preguntado algunas veces por qué tenemos estas 2 guías. Bueno, 2 encuestas nacionales que se realizaron, una en 2012 y otra en 2015, decían que el ambiente en el que crecen, en el que se desarrollan y en el que trabajan las mujeres, pues es adverso a la lactancia. Y nos dimos cuenta no solo de que la lactancia exclusiva hasta los 6 meses era baja en nuestro país, pero también nos dimos cuenta que justo cuando termina la licencia de maternidad, pues la lactancia disminuye considerablemente. Cuando desarrollamos esta guía en 2016, que la empezamos a desarrollar junto en colaboración también con el área de PFP, pensamos, y sobre todo por todos los comentarios que recibíamos de las mujeres trabajadoras, que aquellas que, como ya lo dijo Catalina, solo 1 de cada 10 mujeres trabajadoras amamanta a sus bebés por 6 meses, muchas de ellas nos decían que la extracción de la leche la realizaban en el baño, y seguramente esto a muchos de ustedes les parece familiar. Entonces, pensamos realizar una guía, pensamos qué tan fácil es que una empresa designe un lugar
que no sea el baño, que sea privado, que sea educativo, que sea cómodo, accesible. Entonces, la primera guía la centramos específicamente en cómo crear y cómo identificar un espacio para la extracción y el almacenamiento de la leche. Pero después de algunos monitoreos que hicimos sobre el funcionamiento, sobre la existencia de estas salas, si bien sí nos dimos cuenta que había más salas, había más empresas con salas, pero también nos dimos cuenta que las salas no necesariamente estaban siendo utilizadas. Era más que nada como un check, ya tengo mi sala y punto. Entonces, y esta guía la hicimos específicamente solo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes además nos recomendaron que sería importante incluir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, al ver que tener una sala no era suficiente y que no eran usadas, nos pusimos a hacer una segunda guía ya con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Salud, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero también muy importante con el sector privado, quienes nos dieron mucha retroalimentación en cuanto a cómo llegar con los directores de una empresa, con los directores de recursos humanos, y cómo convencerlos sobre la importancia de tener políticas de lactancia materna. Entonces, en esta guía, si nosotros con mucho gusto se las podemos se las podemos compartir, se darán cuenta que dentro de estos pasos que pueden ver, dentro de estas actividades previas a la instalación de una sala de lactancia materna, tiene que haber primero un compromiso formal por parte de los directivos y de las personas que trabajan en la empresa, un compromiso con estas políticas de lactancia, con esta protección, con este fomento de la lactancia en el lugar de trabajo, y que sea compartido, ya sea por internet, que sea pegado en todos los lugares de la empresa con todos los trabajadores. Una vez que existe este compromiso por parte de los directivos, hay que asignar o designar a una persona, un grupo de personas responsables de desarrollar, implementar y coordinar las salas de lactancia y las políticas de lactancia en el lugar de trabajo, informando, involucrando y sensibilizando al personal directivo sobre los beneficios de la lactancia materna y las necesidades que tienen las mujeres dentro de este periodo. Porque, por ejemplo, nos dimos cuenta que muchos hombres pasaban enfrente de las salas de lactancia y se preguntaban, ¿qué hacen las mujeres allá adentro? No entendían por qué existían estos espacios ni lo que hacían las mujeres en ese lugar, y eso es importante de compartirlo con todas las personas que trabajan en un lugar. También es importante capacitar sobre lactancia materna directamente o con el apoyo de una organización experta. Nosotros colaboramos con la Liga de la Leche o con otras instituciones que se dedican a capacitar y a sensibilizar a las personas sobre esta importante práctica, pero también a las mujeres en edad reproductiva, a las embarazadas, a las mujeres, claro, en periodo de lactancia, y todo el personal que esté interesado en el tema, ¿no? Luego también esta segunda guía, recomienda adoptar una campaña de comunicación permanente a todo el personal del centro de trabajo para continuar sensibilizándolos sobre lo importante de esta práctica. Y una vez que se tiene todo esto, ya gestionar un espacio accesible con los insumos mínimos indispensables. La presentación de Chile ya enseñaron una muestra de cómo se podría ver. Entonces, y una vez que tenemos esta sala y tenemos todas estas políticas, también hay algunas recomendaciones que hace la guía que podrían también facilitar a la madre continuar con la lactancia hasta que sus hijos cumplan 24 meses, y esto previo acuerdo con los jefes, ¿no? Como puede ser la facilidad para el amamantamiento o extracción de leche durante la jornada laboral, que como ustedes ya hablaron, tanto a nivel regional como en Chile y en otros países, nosotros también tenemos esa hora en la que las mujeres pueden extraerse leche, en este caso ideal, en este lugar óptimo para extraer y almacenar la leche, con horarios flexibles, la posibilidad de acceso a guarderías cerca del lugar de trabajo, el trabajo de tiempo completo o parcial, o incluso el trabajo desde su domicilio. Todo esto previamente acordado con los supervisores o supervisoras. Algunos de los argumentos que hemos utilizado para involucrar al sector privado en la promoción de la lactancia materna es lo que seguramente ustedes muchos saben y está justificado ya por medio de la evidencia,
es que contar con estas políticas reduce el ausentismo laboral, ya que mejora la salud de la madre y el hijo, por lo cual no tienen que faltar o no tienen que ir a la consulta o al hospital. Reduce los costos de atención en salud y el número de permisos para asistir a consultas médicas, tanto la madre como los hijos, hijas. Disminuye la rotación o pérdidas de personal calificado, lo que constituye pues un ahorro en el proceso de reclutamiento y capacitación de nuevo personal. Contribuye a una mayor satisfacción laboral y por ende un compromiso con la empresa por parte de los empleados, y mejora también la imagen y la reputación de la empresa. Entonces, estos son algunos de los argumentos que hemos utilizado para trabajar con empresas que hoy han adoptado estas políticas y con quienes además trabajamos o recomendamos para que otras empresas vayan y los visiten para que puedan también adoptar estas políticas. Algunos de los siguientes pasos es, en este caso, la generación de evidencia y monitorear los avances de estas políticas, digamos, del impacto que ha tenido esta guía, en qué medida se ha distribuido, en qué medida se ha entendido, en qué medida o cuáles han sido las barreras que han enfrentado las empresas para la implementación de estas políticas, para identificar áreas de mejora y generar recomendaciones para su fortalecimiento. Esto directamente con la Secretaría del Trabajo, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Salud y otras organizaciones nacionales, también como de trabajadores y de la industria. También estamos haciendo ahora, desde el año pasado empezamos con una nueva administración, entonces estamos trabajando con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, vamos a realizar un taller de sensibilización para que estas nuevas personas que entraron, la Secretaría del Trabajo, puedan continuar fortaleciendo las políticas de lactancia materna. Y también estamos trabajando muy de cerca con el sector privado, identificando, como decía, a empresas que ya cuentan con políticas de protección y promoción de la lactancia para que estos puedan ser como un ejemplo y una motivación para otras empresas que estén dispuestas o interesadas en tener estas políticas implementadas. Y algunos de los desafíos que estamos viendo para el futuro y que algunos de ustedes ya mencionaron es, y como lo dijo Catalina, pues tenemos una de las licencias de maternidad más cortas de todos los países de la OCDE, y nos gustaría por lo menos empujar que fuera de 12 a más de 14 semanas. Y me gustó mucho que también, y lo vamos a tomar nota, el hecho de que también en casos especiales como niños prematuros o que hayan nacido con alguna condición, que pues esto también pueda ser adaptado, ¿no? Porque esto, hoy por hoy, esto es lo que hay. Son 12 semanas, 6 antes y 6 después, lo cual obviamente pues va a dificultar muchísimo la práctica de lactancia exclusiva. También queremos impulsar la extensión de la licencia de paternidad de 5 a por lo menos 30 días, identificar otras medidas de protección social, tales como las transferencias monetarias, específicamente para las mujeres que trabajan en el sector informal, que por lo pronto de nuestro lado no sabemos cómo abordar a este sector, pero nos interesan las ideas, o si alguno de los que nos está oyendo tiene alguna evidencia o alguna buena iniciativa, les agradecemos mucho que la compartan. Es un sector muy grande de la población que finalmente está descubierta de todas estas protecciones. También es importante establecer mecanismos de monitoreo sobre el cumplimiento de la legislación de protección a la maternidad, entendiendo maternidad, el embarazo, el posparto, la lactancia materna, lo que ya se ha dicho, las guarderías, etcétera. Hay que monitorearlo y hay que identificar áreas de oportunidad y recomendaciones, y hay que continuar abogando por la integralidad y complementariedad entre acciones de protección social, especialmente aquellas para familias con niños pequeños. Y por lo pronto esto es lo que les queríamos compartir. Con mucho gusto les podemos compartir estas guías y los materiales que hemos generado en torno a estas iniciativas. Gracias. Gracias, Matías. Bueno, tenemos, se nos han desconectado algunos panelistas, esperamos el retorno, pero mientras que ellos retornan, voy a direccionar las preguntas que tengo para México, y cuando se reiteren todos, hago las preguntas generales. Entonces, para el caso de México, nos preguntan, ¿cómo participan los hombres o los padres en las salas de lactancia en lugares de trabajo? La primera. La segunda, les voy a hacer las tres
que tengo y si quieren las preparan. Ya retornó Carmen, Patricia, ya estamos en sesión de preguntas, ya les comparto a ustedes sus preguntas. Además de eso, para México, ¿sienten que las empresas usan la guía? ¿Qué tipo de feedback reciben ustedes de parte de las empresas? Ahorita lo último estabas comentando que uno de los desafíos futuros es el tema de monitoreo. Sin embargo, una de las preguntas está relacionada con cómo se hace el monitoreo o cómo lo están pensando hacer. ¿Sí? Yo la voltearía porque tengo entendido que hace parte de los desafíos. Y el otro, entonces, que la replanteo es qué tipo de órgano de gobernanza están pensando para ese monitoreo, entendiendo que pues, son varias empresas privadas las que participan. Y esta va para Chile y para México. ¿Cómo las licencias, este tipo de licencias, este tipo de políticas, vienen incluyendo a las parejas homoafectivas? ¿Sí? Les doy unos minutos para que preparen sus respuestas y voy a compartir las preguntas al equipo de Chile. ¿Les parece? Para Chile, ¿cuáles han sido los factores que han permitido que Chile cuente hoy con el avance y con los adelantos que tienen en temas de licencias, tanto maternales, de paternidad y parentales? ¿En Chile se incluyen las familias sin empleo formal en este tipo de licencias o solo es exclusivo para la población que tiene empleo formal? ¿Qué estrategias se han implementado para que los hombres tomen o utilicen las licencias de parentalidad que comentaban en Chile? Si bien nos comentaban de unas cifras un poco bajas de participación o de uso de las licencias parentales, ¿qué estrategias se han pensado o han venido utilizando para fomentar el incremento de la participación de los hombres en las licencias? Para Paula, que la tengo a mi lado, ¿qué estrategias se han pensado o cómo se plantea UNICEF el reto de revertir o de cambiar esa cifra que nos comentabas de que 1 de cada 6 niños tiene una interacción, ¿sí? Con su padre? ¿Cómo lo estamos pensando hacia el futuro? ¿Qué nos pensamos desde UNICEF para mejorar este indicador? ¿Sí? Bueno, para Charlotte, que ya la veo nuevamente conectada, nos preguntan, Charlotte, la relación entre las licencias, el estado de las licencias, tanto de maternidad, paternidad, versus las brechas que tenemos de género, ¿sí? Entonces sería interesante que nos compartieras eso que se analiza en el estudio, ¿sí? Y que pues por temas de tiempo no logramos evidenciar, pero cómo este tipo de licencias impactan de una u otra forma en disminuir la brecha de género. Si les parece, abrimos micrófono para resolver estas primeras preguntas y posteriormente hago 3 preguntas que están dirigidas a todos los panelistas. Entonces, empezamos con México, luego sigo con Chile, luego Paula y luego Charlotte. Muchas gracias por todas las preguntas. Respecto a la participación de los hombres, creo que en UNICEF México le hemos dado un importante posicionamiento a los hombres, hemos realmente buscado, hemos hecho campañas, hemos hecho recomendaciones de cómo los hombres se pueden involucrar. Dentro del proceso de elaboración de estas guías, también hemos insistido en que tienen que venir recursos humanos hombres, entonces para que ellos también expresen sus puntos de vista. Sin embargo, todavía ya a nivel de la práctica y de la implementación de la guía, creo que por más que se insiste y se pone hombres y directivos hombres, que sigue siendo la mayoría en nuestro país, sentimos que todavía hay pues mucho que hacer para involucrarlos en esta actividad, en la promoción y en la protección sobre todo
esta práctica, pero de que los tenemos en cuenta y de que están presentes en nuestros discursos y en nuestras recomendaciones, definitivamente. Respecto al uso que se le ha dado a la guía fue distribuida a cientos de miles de empresas por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Justamente ahora estamos haciendo con ellos y con la Universidad Americana un primer monitoreo para evaluar pues los avances que han habido en las políticas de lactancia en el lugar de trabajo en México. Entonces es un monitoreo que estamos haciendo a nivel nacional. Es importante mencionar nuevamente, es con ellos han revisado el protocolo, han revisado los instrumentos, nos han dado los contactos de las empresas, etcétera. Entonces, sí han sido partícipes dentro de este proceso. Entonces, la idea de este primer monitoreo es, pues, que se prueben los instrumentos, que salgan las recomendaciones basadas en la evidencia, que se tomen en consideración estas recomendaciones, pero claro, en algún momento también nos gustaría que ese monitoreo, esos instrumentos, pues, fueran implementados por parte de la instancia correspondiente, que en este caso es la Secretaría del Trabajo, con quienes finalmente se sienten muy involucrados y partícipes dentro de esta iniciativa. Incluso ellos mismos adaptaron los colores de la guía a los nuevos colores institucionales, etcétera. Entonces, eso ha sido muy importante, el hecho de que nos han brindado las bases de datos, que son pues bastante confidenciales porque vienen con mucha información sobre empresas de todo el país. Entonces, creemos que eso, y esperemos que en el futuro, pues lo pueda llevar a cabo la Secretaría del Trabajo. Quien debería de ser, pues, el órgano que monitoree a largo plazo y manera continua los avances de estas estrategias. No sé si quieras complementar algo, Catalina. Sí, la guía, estamos ahora justamente realizando este monitoreo para identificar las áreas de oportunidad, si la recibieron, la implementaron, si no, ¿por qué? Entonces, sí nos hemos dado cuenta que hay empresas que han tenido algunas dificultades, pero sobre todo por el tipo de empresa, ¿no? Por el tipo de industria. Puede ser una fábrica de bebidas o de una industria de alimentos, etcétera, en donde la normatividad para mover cualquier ladrillo puede ser muy específica y no pueden así simplemente asignar y construir un espacio. Entonces, tienen que gestionar con la delegación, con el gobierno, con los órganos pertinentes para poder hacer cualquier tipo de movimiento. Entonces, no es lo mismo implementar una sala de lactancia, por ejemplo, en una fábrica de X tipo de producto, que en un corporativo de tal empresa, en donde ahí sí simplemente es asignar un espacio que no estén utilizando, acondicionarlo y prestarlo para esta práctica. Entonces, sí nos hemos dado cuenta que no es simplemente buscar un espacio, ¿no? O sea, depende del tipo de empresa, los permisos que van a requerir. Sobre todo en materia de permisos han tenido algunas dificultades, pero finalmente ha sido bien recibida. Digamos, ya los detalles de qué les ha gustado, qué no les ha gustado, en dónde podría mejorar, en dónde han estado los desafíos o las barreras, todos esos resultados los vamos a tener más o menos en febrero del próximo año, y con muchísimo gusto también en su momento podemos compartirles los instrumentos, la metodología, el protocolo, etcétera, en caso de que pueda ser también de utilidad para cualquier otro país de la región. Matías y Catalina, muchas gracias. Pau, ¿te escuchamos? Sí, bueno, la pregunta sobre qué hacemos desde UNICEF y cómo podemos apoyar para que los hombres estén más presentes en la crianza de sus hijos, pues yo creo que va desde diferentes niveles. Por una parte, es cómo logramos acompañar la creación de políticas públicas, de leyes, de sistemas que permitan que haya un amparo, ¿no? Para que los hombres puedan contar con un respaldo que les permita ejercer sus derechos de crianza.
pero también cómo empezamos a transformar los diferentes servicios en los que estamos, en los que los niños y las familias tienen acceso. Entonces pongo un ejemplo que nuestros colegas, por ejemplo, de México también nos hablaban en muchos momentos del primer contacto piel a piel, ¿no? ¿Qué significa cuando el bebé puede, cuando hay más cesáreas, menos cesáreas, demás? Cuando los hombres son bienvenidos a los sistemas de salud, cuando incluimos a los cuidadores principales dentro de la oferta de servicios, pues ahí ya se empieza a generar una transformación de prácticas. Entonces, por una parte, los sistemas jurídicos, las políticas públicas, demás. Por otra parte, es cómo empezamos a transformar los mismos sistemas a través de acompañamiento a formación de los profesionales que trabajan en los sectores para que empecemos a ver este cambio de comportamiento. Y también otra cosa que podemos hacer que es clave es aliarnos con actores como por ejemplo los medios de comunicación, ¿no? Para que podamos incluir a los hombres más en la oportunidad tan inmensa que significa acompañar a un niño pequeño en su crianza. Entonces, nosotros cada vez hablamos más de los cuidadores principales, hablamos por supuesto de las familias, pero las familias son diversas, las familias varían de acuerdo a los contextos de cada entorno de cada familia, entonces lo importante es identificar quién es ese ser significativo en la vida del niño y cómo desde cualquier servicio se da el acompañamiento que ese adulto necesita. Entonces, de esta forma podemos empezar a transformar las prácticas de crianza y logramos que los niños y niñas se beneficien más del tiempo de sus cuidadores femeninos, masculinos y de los seres significativos que tienen en su vida. Gracias, Pablo. Le damos la palabra a Carmen y a Patricia. Muchas gracias. Respecto también al tema de participación de los hombres, la verdad es que no voy a agregar más, también es una línea que se ha trabajado bastante desde UNICEF en Chile, hay materiales, hay trabajo también en la línea de lo señalado por Paula respecto a cómo ir transformando los equipos y un poco el paradigma y la mirada que hay sobre el rol que tienen los padres en la crianza. Y aquí nos vamos a repartir algunas de las preguntas específicas que se nos hacía. Respecto al tema de las parejas homoafectivas, lo primero es decir que en Chile no está aprobado aún una ley que permita la adopción para parejas del mismo sexo. Está en el Congreso y sigue en trámite y no ha tenido avance. Entonces, en este sentido, la licencia de pre- y postnatal funciona vinculada a una mujer que tiene un hijo y ahí más bien la diferencia es respecto si tiene trabajo dependiente o no dependiente, pero no es en contexto de una pareja, sino de una mujer que tiene un hijo o una hija y ahí aplica la licencia de pre- y postnatal. Y en el caso de los hombres, hablábamos recién con Carmen y la verdad es que no conocemos que exista, que se haya hecho algún tipo de adopción a un hombre solo, porque como no existe, luego insisto, la figura de una pareja del mismo sexo que adopte, tendría que ser un hombre que adopte y nos parece, sin decirlo 100% seguros, que no ha ocurrido que le den un niño de adopción en este país cuando es un hombre soltero, entre comillas. Eso por una parte. Respecto a la pregunta de qué factores para que Chile tenga un avance en estos temas, solo decir que el lado positivo de que el Estado financie 100% el subsidio de pre- y postnatal es que finalmente se da cumplimiento como un derecho, ¿no? Es algo que el Estado financia en un 100%. Pero el lado negativo de eso fue que justamente lograr extender el postnatal de los 3 meses que habían antes a los 6 meses que hay hoy en estas distintas modalidades que explicaba muy bien Carmen, fue un proceso largo de mucha discusión, básicamente centrada en el Ministerio de Hacienda y en la Dirección de Presupuestos, porque la piedra de tope fue esa. Fue un tema presupuestario. Los argumentos técnicos respecto a la importancia de extender el postnatal, el Ministerio de Salud lo estaba dando hace muchísimos años y estaban sobre la mesa,
los argumentos respecto a lo que significaba en términos de la familia, lo que significaba en términos de la incorporación de las mujeres también y los derechos laborales, etcétera. Estaba todo eso bastante claro y la discusión fue más bien presupuestaria y hoy día tenemos este avance a los 6 meses, sin embargo, decir si sirve para otros países que lo que dificultó fue el tema presupuestario, y lo que sucedió en un minuto fue que hubo, y aquí Carmen puedes ver si estás de acuerdo con esta apreciación, hubo mucha presión social, hubo mucha presión social de que había que hacerlo, y en un contexto de cambio de gobierno, donde fue parte de lo que quedó en el programa de uno del gobierno que estaba en ese minuto compitiendo y que luego ganó, estaba esto también como una de las medidas, dado que efectivamente era muy, muy popular y bien recibida, y una vez que estuvo en el gobierno se implementó. Pero hubo presión social, quiero decir. Los argumentos técnicos estaban súper claros hace mucho tiempo. Luego, respecto, y ya le paso la palabra a Carmen, estrategias para que los hombres se tomen la licencia, el postnatal parental. Aquí sí es muy, muy importante aclarar lo siguiente. Los hombres tienen 5 días de permiso de postnatal una vez que el niño nace, y en esto efectivamente en relación a la OCDE, igual que los datos que mostraban en México, estamos muy por debajo, y muy por debajo lo deseable, y ahí hay un desafío de cómo aumentar ese permiso de los hombres una vez que el niño nace. Luego, el postnatal parental lo que hace es que en el periodo de los 6 meses, las últimas 6 semanas se las pueden traspasar las mujeres a los hombres, pero es en vez de ellas, no es a la par, no es en conjunto, es ella le traspasa sus semanas y vuelve a trabajar y se las da al padre. Desde la mirada de UNICEF y tomando en cuenta todo lo que se fomenta, la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, la verdad es que generar algo que implique que ellas tengan que volver antes al trabajo, sabiendo que efectivamente tiene un impacto negativo en la lactancia, no es algo que nosotros potenciemos. No es que, como es en vez de, no es que nosotros estemos potenciando que los hombres se la tomen, porque es en vez de ellas y va a tener un efecto en la lactancia. Lo que sí estamos transmitiendo como un mensaje muy fuerte en la oficina es que hay que avanzar que sea al mismo tiempo, no en reemplazo ni en vez de, sino que los hombres tengan un periodo de postnatal que debiera ser a la par del de la mujer, dada la corresponsabilidad que tienen en la crianza y la importancia de su presencia ahí, no para ayudar, sino porque es parte de su rol también. Entonces, en esos términos, estrictamente uno debiera apuntar que el postnatal sea el mismo, hombres y mujeres, y que estén los dos apoyando este proceso. Eso por nuestra parte. Sí, por mi parte, ¿qué quiero agregar? Es muy importante, yo creo, para que tengamos el sistema que tenemos bastante amplio en relación a lo que vimos en materia de maternidad, es la circunstancia de que es el Estado quien financia estos subsidios. Y lo que obviamente, como decía Patricia, provocó que también existiera ahí todo un tema para que Hacienda lograra dar el pase para que se tramitara esta ley y se aprobara, que ya además de las 18 semanas que ya había, se agregaran otras 12 semanas. Pero yo creo que es crucial la circunstancia de que este subsidio sea de cargo fiscal, sobre todo pensando en que en Chile tenemos 2 sistemas de salud, y el sistema de salud siempre se le critica por ser un sistema caro, que discrimina respecto de la mujer por considerar que es más cara que el varón. O sea, yo me imagino qué pasaría entonces, cuánto más caro sería, si ya lo es, para una mujer estar en un sistema de salud privado, que por muchas razones, digamos, muchas las prefieren por tener un acceso más rápido en comparación al sistema público, si fuera la ISAPRE la que tuviera que pagar los subsidios de maternidad. O sea, sería impensable pensar en mujeres acceder a este sistema. En cambio acá, tanto si está en el sistema privado como si está en el sistema público, es el Estado el que lo financia. También hay que señalar que aquí por muchos años se tenía claridad y era nada más que el pase de Hacienda para financiar 12 semanas más,
porque sobre todo el gremio de los médicos pediatras habían fomentado la lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Las ventajas, hicieron serios estudios de las ventajas que tenían para la salud del niño, para el apego materno y también, digamos, incluso los efectos que tenían a futuro en la educación de los primeros años de ese niño. Es más, era tanto el apoyo que los pediatras le daban a que la mujer estuviera hasta los 6 meses con lactancia materna, que ellos reconocían que para fomentar esto, ellos daban licencia médica por enfermedad grave del hijo menor de 1 año, después del término del postnatal, en realidad no porque el niño estuviera enfermo, sino que para que la mujer pudiera permanecer con el niño con lactancia exclusiva. Y en definitiva, muchas igual se la tomaban, pero con el subterfugio que hacían aparecer como que el niño está enfermo, lo que no era efectivo. Por tanto, se transparentó una realidad. Es necesario que la mujer esté 3 meses más, por lo menos, con el niño. Eso complementando la parte de que por qué en Chile se ha ido ampliando. Y lo otro en relación, había una pregunta respecto de los informales. Bueno, sí. Tenemos un avance también porque la misma ley, digamos, que modificó y amplió los derechos de protección a la maternidad, estableció que la mujer que estaba cesante en la fecha que normalmente la mujer debe salir con prenatal, que es decir, 6 semanas antes de la fecha probable de parto, si la mujer en ese minuto estaba cesante, pero era una mujer que cuando había quedado embarazada tenía por lo menos 1 año de afiliación previsional y un mínimo de 8 cotizaciones en los 2 años anteriores a quedar embarazada, o sea, es una mujer que no tenía, aunque poco tiempo, pero algo tenía de vida previsional, y después queda cesante, y llega el periodo que debería iniciar el descanso maternal y está cesante, cumpliendo con estos requisitos mínimos de afiliación, y tratándose, como adelanté algo, no de un contrato de trabajo de duración indefinida, sino que de un contrato más débil, como son los a plazo fijo por obra, y el último contrato anterior a quedar embarazada de la mujer era a plazo fijo por obra, esa mujer tiene derecho a un subsidio, que también es pagado con cargo al Estado, este mismo fondo fiscal, por 30 semanas, es decir, 6 semanas de prenatal, 12 semanas de postnatal y 12 semanas del postnatal parental. Y se calcula, obviamente es un cálculo distinto, no es con los meses inmediatamente anteriores como en el otro caso, sino que se le hace un promedio con las remuneraciones o rentas por las que cotizaron en los últimos 24 meses, con derecho a un mínimo, a un subsidio mínimo si fuera inferior a este. Así que hay un avance respecto de las mujeres con contratos más débiles, como son los plazos fijos por obra. Eso. Muchas gracias, Patricia y Carmen. Charlotte, te escuchamos. Raquel, creo que Raquel va a responderla. Gracias, Charlotte. Gracias, Johanna. Entonces, cuanto a la cuestión de las licencias de paternidad y las brechas de género, en términos globales, nosotros vemos que en general las licencias paternidad y parentales son más comunes en los países de altos ingresos, que también suelen tener mejores niveles de igualdad de género. Pero hay que señalar que el convenio de la OIT no trata de licencias paternidad parentales, solo licencias maternidad. Nuestro estudio entonces destaca que deben incluirse a los hombres en las políticas de licencias para fomentar una redistribución del trabajo de cuidado en el hogar y una mayor igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral. Hay estudios y evaluaciones recientes que indican que los padres que tienen acceso a la licencia remunerada tienden a participar más en el cuidado de sus hijos. Entonces, nosotros recomendamos que la extensión de las licencias consideren también ese rol de los padres en el cuidado de los niños. Gracias. Gracias, Raquel. Bueno, y para finalizar, esta pregunta va para todos los panelistas.
Si bien hemos visto a través de las diferentes intervenciones que hemos ido evolucionando en la región en el tema de las licencias, ¿sí? Tanto de maternidad, paternidad y parentales, aún tenemos unos desafíos importantes. ¿Cómo consideran ustedes que la región debería asumir ese desafío en términos de, uno, poder equiparar en tiempo las licencias de maternidad y paternidad? Dos, incluir las familias que están en la informalidad. Y tres, cómo lograr que estas políticas no solamente queden en la norma, sino que tanto hombres como mujeres las utilicen, ¿sí? Que sean efectivas en el tiempo y logren los resultados esperados, que es el incremento de la lactancia materna y de todo el cuidado de crianza que buscamos para los niños y niñas. Entonces, si les parece, empezamos por México. Sí, estamos comentando aquí con Matías que son, pues, justamente son parte de los desafíos que presentamos en la presentación y que los colegas, tanto en Chile como en Brasilia y ustedes allá en Panamá, la oficina regional, también han señalado. En nuestro esfuerzo, y aquí hay que tener cuidado porque es como se avanza, pero en el tema de equiparar las licencias, no necesariamente hemos estado tan activos o que vemos que ese es el camino necesariamente para México, porque sí el foco también ha sido lo baja que es la licencia de maternidad actualmente y que ojalá puede hacer es el foco de que se amplíe para cumplir con los estándares mínimos internacionales. Entonces, más allá que equipararlas, el foco ha sido esa exención. Sin embargo, como también ya se dijo, es que no es lo uno o lo otro, pero también hay otros esfuerzos que deben acompañar para promover también la exención de la licencia de paternidad. Pero tal vez enfocaríamos más el empuje y la prioridad hacia la extensión de la licencia de maternidad. Por otro lado, efectivamente, el desafío pues, como tal en la región, muy interesante escuchar que ya hay elementos que pueden dar una pauta en Chile sobre cómo cubrir trabajadores con contratos un poco más débiles, pero al final escuchamos inclusive de un país que está más avanzado que otros que todavía eso no es suficiente, ¿no? Entonces, definitivamente hay que empezar a poner este tema en la agenda de discusiones. Una potencial solución, salida, pues es nuevamente los mecanismos de protección social vía transferencias monetarias, pero que tengan un carácter mucho más universal y que puedan responder a las diferentes necesidades de las familias con niños y niñas, más allá de su estatus laboral, más allá de sus condiciones de trabajo. Al final, si son familias con padres, con niños, niñas, tienen una serie de vulnerabilidades y de necesidades que deben ser acompañadas a lo largo del ciclo de vida. Definitivamente también, comentábamos con Matías, no es la solución, pero no dejar de lado al sector privado. Efectivamente es un actor muy importante en el apoyo de todo este tipo de políticas. Evidentemente tiene que venir desde la parte de gobierno, desde la normativa, que se vigile su cumplimiento, porque eso es la otra, un tema fundamental es que lo que existe en el papel, lo que existe en la regla o la norma se cumpla. Entonces fortalecer las instancias que hacen esa vigilancia y ese control es fundamental, pero también involucrar a otros actores que para promover específicamente que sea efectiva las licencias de maternidad, de paternidad, las salas de lactancia, todos los permisos asociados, es fundamental contar con su aval y que ellos también vean que se benefician de estas medidas. Lo dejo así porque definitivamente es un desafío muy grande para todos. Gracias, Catalina y Matías. Chile, ¿les parece? Patricia y Carmen.
Efectivamente son como las preguntas y los desafíos yo creo que todos tenemos. Difícil responder además desde una sola mirada o desde un solo foco. Cosas que como voy pensando en el momento y tomando un poco lo que decía México, yo creo que es importante ir viendo progresividad en la forma en la que uno puede ir avanzando. Hoy día en Chile, por ejemplo, estamos con este postnatal de los hombres, solo 5 días, y entonces está tan atrás y tan abajo en relación a lo que debería ser que en el fondo la energía debiera estar puesta y un poco los mensajes que hemos estado haciendo es para que eso al menos aumente, para llegar a un mínimo que esté dentro del promedio de la OCDE al menos, mirando siempre a países que están en el promedio o por sobre. Y ahí hemos hecho algún tipo de campañas de incidencia, como por ejemplo cuando fue el Mundial de Fútbol, cada vez que Chile jugaba con un país de otro, con otro país, nos comparábamos en relación a su postnatal masculino y íbamos mostrando como siempre estábamos por debajo. Como ir haciendo ese tipo de campaña para intentar avanzar. Pero sigue siendo un desafío y en la agenda además compiten las agendas legislativas, compiten las demandas sociales y este tema hoy día, bueno, en Chile en este momento estamos en un contexto muy particular, pero saliendo de este contexto particular, tampoco este era un tema que estaba muy puesto en la agenda como lo estuvo en su minuto el postnatal femenino de las mujeres hasta los 6 meses. Entonces yo creo que sí hay que ir como dando las batallas de progresivamente ir sumando, ¿no? En México será primero extender más el postnatal de las mujeres, luego entrar a hablar de cómo equiparar el postnatal de mujeres y hombres. Aquí tenemos que aumentar el de hombres sin duda para que vaya alcanzando y equiparando el postnatal de las mujeres, pero teniendo claro que ese debiera ser el norte. Estoy totalmente de acuerdo con la incorporación del sector privado. En Chile estamos teniendo experiencias de un sector, de algunos casos del sector privado que están sobre lo que dice la legislación laboral para todo el país, están mejorando las condiciones para sus trabajadores, entonces están teniendo postnatales de 15 días para los hombres, extensión de postnatales para las mujeres más allá de lo que ya hoy día existe, mayor flexibilidad de los tiempos, etcétera. Ya no se están quedando en la base de lo que la legislación dice para todos, sino que han ido dando algunos señales de hacia dónde hay que ir y además sustentados en la evidencia que demuestra que si los trabajadores están más satisfechos con las condiciones de su trabajo, tienen un montón de beneficios para la empresa y beneficios que terminan siendo económicos también. Y ahí lo vinculo con lo último que quería decir, que al menos en Chile, me imagino que en los otros países siempre la discusión sobre esto ha estado muy amarrada a los temas presupuestarios. También para las empresas, cuando uno trata de hablar de temas de conciliación, trabajo y familia, el argumento termina siendo el que demuestra que va a generar mayores rendiciones económicas para la empresa. Entonces, pensando en incidencia más como una mirada más regional, yo creo que sí son aportes estudios que muestren el efecto, además del por supuesto que todos que sabemos que el beneficio que tiene para los niños, que estamos en eso todos los días, mostrar también los efectos que tiene en términos económicos para el país, en términos económicos para el mundo privado, porque así es el mundo y eso es lo que va terminando de movilizar las decisiones. Sin dejar de lado, por supuesto, el tema de los derechos y el tema de la importancia de generar contextos donde los niños se puedan desarrollar bien y las familias estén bien. Pero el tema económico está muy vinculado con este tema particular que estamos hablando hoy. Eso se me ocurre por mi lado. Sí, complementando, porque lo que llamamos el postnatal del padre, en realidad, a diferencia del de la mujer, no está inserto en el sistema de seguridad social, sino que está inserto dentro de las normas de los derechos laborales. Por tanto, no es otra cosa que un permiso a que la empresa está obligada a darle al trabajador y mantenerle la remuneración. Por tanto, hoy día el empleador asume esos 5 días de pago de remuneración. Entonces, es complicado porque obviamente que 5 días es poco, pero no es lo mismo pagar 30 días de remuneración para una gran empresa como para una pyme, una pequeña empresa, digamos. Tal vez ahí tendría que pensarse en beneficios tributarios, que les pueda compensar con algún beneficio tributario, o el Estado le dé algún subsidio, dependiendo, digamos, del tipo de empresa, porque como en todo tipo de cosas, las grandes empresas
pueden hacerlo, es una cuestión de voluntad, tienen los recursos para hacerlo. El problema es que en Chile nosotros tenemos las pymes, la pequeña empresa es la que más trabajo da en cuanto a número, y esas empresas pueden efectivamente tener problemas en tener que subir de pagar 5 días de remuneración a pagar 30 sin que el trabajador se desempeñe. Entonces es un tema complicado, pero amerita buscar una solución. Y solo agregar, porque me faltó contestar una de las preguntas que decían cómo hacer que no quede en la norma, sino que efectivamente las personas se lo tomen. Me imagino que es una pregunta más en general. En el caso del postnatal, en Chile es irrenunciable. Yo no puedo decidir volver a trabajar cuando tengo un bebé de 2 meses. Es irrenunciable, no existe, no es optativo. Y eso yo creo que es algo que aliviana mucho y ayuda a que en el fondo esté y ocurra. Eso, gracias. Sí, al contrario, a veces el tema de la irrenunciabilidad ha visto algunos problemas, sobre todo con profesionales de ejercicio libre, que tienen un trabajo dependiente y que están obligatoriamente e irrenunciable, tienen que tomarse, y quieren trabajar en su área independiente y no pueden, y reclaman, o sea... Claro. Gracias, Charlotte y Raquel, las escuchamos. Y por último, entonces, Paula. Ok, gracias. Bueno, yo creo que no tengo mucho para acrescentar porque los colegas ya han hablado sin puntos muy importantes, pero yo solo quería destacar de nuevo que, como han dicho los colegas de México, que el monitoreo es un punto muy importante que en nuestro estudio hemos visto que es un punto muy flaco aún, porque para el público, por lo menos, no hay muchas informaciones sobre el estado de implementación de las salas, por ejemplo. Y creo que lo que los colegas de México están haciendo es muy importante, de también dar un apoyo a las empresas, ¿no? A través de guías, por ejemplo. Pero también quería destacar de nuevo que no son solo los factores laborales, ¿no?, que resultan en estas tasas tan bajas de lactancia materna, pero también hay factores culturales. Y aquí creo que así, las oficinas nacionales de UNICEF ya están trabajando mucho para intentar cambiar esto también, ¿no? A través de campañas de sensibilización, información, para llegar también a la población en el sector informal, ¿no?, que no tienen acceso a las salas de lactancia, por ejemplo. Y otro, así, tal vez ¿cómo se dice?, food for thought, serían también las transferencias no contributivas para las personas, las madres en el sector informal. Y aquí creo que podemos pensar también en lo que se llama cash plus, ¿no?, transferencias con algunos servicios complementarios, como por ejemplo sesiones de salud o de sensibilización a esta temática de la lactancia materna. Bueno, solamente esto, y yo paso la palabra a Johanna de nuevo. Gracias. Gracias, Charlotte. Y por último, entonces, escuchamos a Paula. No, yo creo que solamente voy a resumir lo que nos han dicho los diferentes panelistas, porque creo que eso recoge todo, y es cómo avanzamos, ¿no? Cómo avanzamos con las licencias de maternidad, paternidad, parentalidad, bueno, cómo apoyamos a las familias en América Latina para que puedan acompañar a sus hijos en la crianza. Y primero, necesitamos seguir construyendo alianzas, trabajar en equipo. Sabemos que hay excelentes resultados de alianzas público-privadas con diferentes sectores, demás, y ahí es clave poder acompañar, sobre todo para lograr llegar a sectores como los no formales, por ejemplo. El segundo es algo que Patricia resaltó claro, y es cómo seguimos produciendo evidencia, ¿no? Muchas veces las empresas o los diferentes sectores nos dicen, pero ¿cuánto cuesta?
¿cómo hago para saber cuáles son los beneficios financieros de esto o aquello? ¿No? Entonces, ¿cómo seguimos produciendo esto y que nosotros a nivel regional y a nivel nacional nos sigamos complementando para tenerlo? Lo que Catalina decía, que después Charlotte como que también hacía énfasis, monitoreo, seguimiento, ¿no? ¿Cómo seguimos acompañando esto? Y esto se enlaza con el último punto, que recuerdo una vez que estábamos con un consorcio de actores en un país y decían, ¿cómo empezamos? ¿No? ¿Cómo empezamos? Yo todavía no puedo dar en mi espacio, en mi empresa, en un sector privado, y decía, yo no puedo empezar con 6 meses de licencia de maternidad, pero quiero empezar. Y yo creo que ahí es la clave, ¿no? Y es cómo comenzamos. O sea, dentro de nuestro sistema de monitoreo, de seguimiento y demás, nos ponemos un plan, pero es ir empezando de manera progresiva hasta alcanzar los estándares internacionales que las familias necesitan, que las madres, los padres, los cuidadores principales necesitan, pero es comenzar. Entonces yo creo que esa es la gran invitación que tenemos, que además de los otros puntos que hemos resaltado, es cómo hay que ponerse un poco en la tarea ya y hay que empezar a tener mejores beneficios y políticas para las familias que tienen niños pequeños. Muchas gracias a todos por la participación y te dejo cerrar a ti, Johan. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, por acompañarnos, a nuestros panelistas por su tiempo, por compartir pues todos estos conocimientos y sus experiencias que esperamos les sirvan a todos en el trabajo que hacen. Los invitamos a tomarse unos pocos minutos y responder la encuesta del seminario y próximamente les estará llegando un correo desde donde podrán acceder a la grabación de este webinar, así como al documento con las preguntas y respuestas. Que tengan una feliz tarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.